Elegiste bien la música. Aunque es algo oscura. Pero lo haces muy bien. Es solo que es un poco, ¿cómo diríamos? Descuidado. ¿Sabes? No todo el mundo entenderá lo que intentas proponer. A mí me gusta, pero a los jefes... Escucha, Chris, seré sincero. Si fuera a aceptarte como presentador, allí, en directo, en los clubs, si así fuera, hijo mío, desearíamos un estilo algo más reconocible. Algo un poco más... ¿Inglés? Sí. Bueno, yo no emplearía ese término en concreto, pero... ¿Algo como esto? Ahora presentaremos a quien sin duda reconoceremos. Y es que esta canción nos gusta un montón. Adelante, juventud, tuya es la virtud. ¿Eso le vale? Está claro que no hay motivos para seguir con esta charla. Me limitaba a ofrecerte consejos profesionales, pero por lo visto no te interesa. Tracy, tengo que hacer mi programa. Luego hablaremos. Estúpido y arrogante cabrón. Me he desvivido para hacer que vengas aquí. A la porra, mi idea. Es una pena. Ese hombre ha perdido la ocasión de fichar a una superestrella. Es increíble tu actitud punky de que no hay futuro. Yo no soy punky. ¿Pero tú qué pretendes? ¿Que pinche discos de Elvis Presley y hable como Tony Blackburn? Tienen que darse cuenta de que yo soy el auténtico, genuino y perverso discjockey funky psicodélico que la va a armar. Se ha producido un misterioso asesino y su cuchillo hicieron un trabajo impecable, muy elegante. El crimen fue sin duda magistral, su autor genial. Asesinato es algo más que dos idiotas que matan o que mueren. Todo aficionado exigirá un buen diseño y todo buen artista deberá cuidar su estilo.
Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de El Club de Amigos del Crimen, aquí en Radio Clara, en el 104.4 de su dial en la FM de Valencia, o en, sea cual fuere, la parte del mundo desde donde nos escuchan. Si lo que han hecho es entrar en nuestra página web, www.radioclara.org, y han pinchado en el enlace que desde ahí esparce esta emisora por toda la red de redes. Esto va a empezar, no se muevan de aquí, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no es una ilusión, ni es un juego de azar. Tenemos un par de horas por delante de buena música seleccionada por este que les habla, Javi Gafotas, para todos ustedes. Quédense en esta sintonía, no se arrepentirán. No podrán, no podrán. Vuelta a empezar, vuelvo a tropezar por el mismo escalón. Una vez más se vuelve a pensar que estoy en un error, da igual. Acaban de elegir del menú de nuestro iVoox el programa correspondiente al miércoles día 4 de diciembre de 2013. O bien, esa fecha son las 21:07 y por lo tanto nos están escuchando en directo. No podrán después de... En ambos casos el programa de hoy lo tenemos dedicado a la visita en presencia de una banda amiga, Pelícano, que nos tiene que contar acerca de su último disco, de su participación en el Vinilo Valencia de este año y de cuanto surja lógicamente a la conversación. Estarán aquí en el Club de Amigos del Crimen aproximadamente dentro de unos 20 minutillos, a las 9:30. Y antes hablaremos con Mauricio Farzi, un compañero nuestro de aquí del Club de Amigos del Crimen y de Radio Clara, que protagoniza y conduce La Luna Llena, ese pasaporte marciano para música terrestre, donde tiene cabida toda la música libre que se hace bien centrado en la zona de Alicante, pero también del resto de la piel de toro. Con él hablaremos de su recopilatorio, un recopilatorio que ha hecho durante 2 años seguidos. Este es el tercero que pone en circulación y que lo va a presentar por todo lo alto este fin de semana en la ciudad de Alicante. De todo esto nos dará cuenta Mauricio cuando hablemos con él dentro de unos 5 o 6 minutillos. Hemos quedado con él a las 9:15 aproximadamente. Y después de todo ello y hasta el final del programa, lógicamente, repaso a las secciones habituales del programa. Una de ellas, nuestras 2 listas de éxitos. Top 10 local con Gato Midi. De su disco Enclosed Spaces, esta es la canción que lo abre, White Clouds.
Y en el top 10 visitante, desde Murcia, Neumann, con este Crab Kiss and Final Song. Una canción que además de escucharse se puede ver en la red de redes. Y si interesante y trepidante es oírla, no les digo nada, verla con todo lujo de detalles y con toda esa orquesta que hay detrás y que suena de fondo y que además pues se puede apreciar en todo ese making of, en ese cómo se hizo cuando se grabó esta canción. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Hoy en el Club de Amigos del Crimen, en conexión directa con Luna Llena, ese pasaporte marciano para música terrestre. Aquellos que nos están escuchando en directo, aquellos para quien hoy es miércoles, día 4 de diciembre y son las 9:20 aproximadamente de la noche, acaban de oír un especial monográfico acerca de este recopilatorio que hace un compañero de esta radio, el compañero que dirige el programa Luna Llena. Por otro nombre, Mauricio La Hiena, Mauricio Farchi, al que tenemos al otro lado del teléfono y al que saludamos. Muy buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches, muchísimas gracias como siempre para dedicarme un pequeño hueco en vuestro gran programa. Un hueco que es más que merecido porque, aparte de que nos parece encomiable la actitud de reunir un buen montón de bandas año tras año, y este es el tercero, citamos según leemos en la hoja de prensa, en la hoja de promo, y haber reunido un buen montón de buenas bandas con estilos totalmente diferentes, pero con un sello en común que es la calidad. Aparte de todo ello, hay un buen montón de nombres que también han sonado aquí en el Club de Amigos del Crimen. Por lo tanto, este recopilatorio, esta recopilación de canciones tendría que tener cabida aquí sí o sí. Así que, para contarnos de todo ello, tenemos, como decimos, a Mauricio La Hiena, de ese pasaporte marciano para música terrestre, que se puede escuchar, atención porque han cambiado el horario, los miércoles justo antes del Club de Amigos del Crimen, de 8 a 9 de la noche. Mauricio, nos tienes que contar acerca de ese recopilatorio. Primero vamos a empezar por el recopilatorio y luego iremos a la fiesta, que es lo que acontecerá este fin de semana. Vamos con este recopilatorio, tercer año consecutivo. Pues sí, tercer año consecutivo, pues seguimos ahí con pues muchísima alegría, pues recopilando pues trabajos de bandas pues excelentes y excepcionales. Por supuesto son todo bandas que optan por las licencias libres para promover y proteger sus trabajos, igual que en el programa Luna Llena, pues casi solo pinchamos música libre, y pues formaciones de aquí de Alicante, que es nuestra base terrestre. Y fíjate tú, este año, igual que los dos anteriores, casi 30 bandas harán parte de este espacio libre 2013. Que se dice pronto. Nosotros siempre nos preguntamos a Mauricio, pero nos parece interesante. Al final no nos cogerá el teléfono porque dirá, me van a preguntarlo otra vez, pero nos queremos que quede perfectamente claro la distinción que hay entre música gratuita, música y la música libre, música con licencia Creative Commons, con copyleft, etcétera. No tiene nada que ver que sea una licencia libre como para entender que la música es gratuita o es de uso para lo que a uno le venga en gana, ¿no, Mauricio? Pues no tiene nada que ver absolutamente, pues la música libre pues se denomina música libre porque digamos que los artistas usan una licencia especial, cogen estas licencias a la que pueden dar a sus obras las libertades que ellos piensan útiles para promoverlos. Por ejemplo, la descarga libre pues en la red, o lo que puede ser dar el permiso con adelantado para hacer una remezcla de sus obras. No tienen por qué regalar o dar gratuitamente su obra, ¿no? Como toda la música puede tener un precio, como todo el arte, digamos. Por supuesto que sí. Y nos gustaría además, Mauricio, que nos dieras un par de sitios interesantes donde la gente puede encontrar este tipo de música, esos sitios donde tú tienes marcados como favoritos en tu directorio de internet. Pues sí, hay varios portales. Bueno, uno bastante famoso es el de Jamendo, que está especializado solo en música libre, y luego también tenemos el portal del Bandcamp, que permite a los artistas pues poner en su página que si el tipo de licencia que usan, si es copyright o si es un tipo especial de Creative Commons. Pues explicado queda exactamente donde pone el foco de atención el programa Luna Llena, y creemos que es interesante que siempre se explique para no identificar descarga libre en la red de redes con gratuidad del producto. Y ahora sí, evidentemente todos y cada uno de los que están en el disco cumplen estos requisitos, son un buen montón de bandas, así que Mauricio, nos tienes que decir ya si por ejemplo tenemos ya un límite, un número exacto de gente que va a estar en este recopilatorio y el criterio que ha habido a la hora de decir este entra y este no.
A ver, no, bueno, digamos que todavía no hay un número porque el recopilatorio sí que saldrá para el público el sábado 7 de diciembre, pero aún así hasta el día 31 de diciembre, quien quiera unirse, pues a ser parte del recopilatorio podrá. Y digamos que el criterio es sencillamente que sea una banda pues que esté en activo y que haya sacado el disco o la canción en este año 2013. Con lo cual, totalmente ligado a la más absoluta actualidad, porque se trata de este año en el que estamos, 2013 a punto de acabar, una recopilación de lo que se ha hecho y algo que nos parece interesante, bandas que estén en activo, que aún estén, pues eso, creando arte, creando canciones y pues imagino que una de cada grupo como máximo en disco, porque no habrá bandas que repitan, ¿no, Mauricio? Correcto, no, es una canción por cada disco y por cada banda. Y bueno, lo que quiere ser Espacio Libre al fin y al cabo es una ventana, es un escaparate de la producción de música libre pues de Alicante y alrededores. Pues te ponemos una canción en descarga libre, gratuita y ilimitada, y igualmente muy importante está el link para que el oyente pueda ir y cotillar sobre la vida, sobre el disco que contiene esta canción. Al fin y al cabo somos esto. Una pequeña muestra resumida en una canción por autor y grupo, y a partir de ahí, si uno queda fascinado por la canción que acaba de oír, a través de las facilidades que el recopilatorio y Mauricio a través de su recopilatorio nos ofrece, pues puede uno seguir efectivamente tirando el hilo hasta dar con el grupo, la música, su portal, aquel sitio donde se puede enriquecer acerca de todo cuanto el grupo ha hecho a partir de esta mínima muestra de esta canción con la que participan en el recopilatorio. Un recopilatorio que, hay que decirlo ya cuanto antes, tiene presencia importante en la agenda alicantina del fin de semana. Pues sí, la verdad que tenemos la alegría pues de tener ahí una fiesta ya este viernes para presentarlo por todo lo alto y en el Hendrix Rock Bar, que es un lugar, un pub aquí de Alicante, situado en la Ruta de la Madera, cerca del Mercado Central. Pues tenemos previsto que empiece sobre las 10, la entrada es gratuita y bueno, habrá la actuación de cuatro bandas que están dentro del recuperatorio este año. Lógicamente, bandas que además están sonando de fondo, gentileza de Luna Llena, que nos ha hecho ya unas cuantas canciones y que pues hay que citar y hay que dar como mínimo una pincelada rápida de por qué estas son las que han sido elegidas, que imagino que habrá dependido mucho de la disponibilidad de las bandas a la hora de tener un huequecillo para estar en esta fiesta de Luna Llena. Sí, por supuesto, aquello digamos que sí, son bandas que han querido participar en esta fiesta voluntariamente. Ahí son pues de Grey Arbor, ¿no? Que ha sonado con My Nature, cogida desde su último trabajo, pues Ike Jump. Luego estará Juan Torres con su proyecto musical llamado Toto Res. Y luego Suerte y Madre Máquina. Correcto, 4 grupos en formato acústico, que no sé si lo hemos explicado y lo hemos aclarado, entrada gratuita y el Pub Hendrix, bien conocido por todos los alicantinos, en esa calle García Morato número 41. Sí. Y ya sabemos cuándo se va a presentar en la puesta de largo, por así decirlo, pero ¿cuándo la gente podrá ya acudir al Bandcamp? ¿Cuándo podrá directamente ya saber qué canciones hay y empezar a investigar acerca de la música libre que Luna Llena ha seleccionado? El sábado 7 en la mañana pues ya será público el Bandcamp. Correcto. Y ahí se podrá ya empezar a disfrutar de todo esto. Creo que en otras ocasiones lo hemos preguntado, pero imagino que por la gran cantidad de bandas que han habido en otras ocasiones, solamente es una especie de catálogo, una reunión de grupos en una página web que no tiene correspondencia en formato físico, por así decirlo, ¿no, Mauricio? No, en formato físico, pues ya hemos llegado a la tercera edición en formato digital y me imagino que así nos quedaremos con el formato digital, que nos parece también bastante flexible, y que el 90% de las personas pueden llegar a él con mucha facilidad hoy en día. Correcto. Con la herramienta de Internet. Y lo que no deja de haber, pese a ello, es una portada digna de mención porque evidentemente no se ha encargado a cualquiera, sino que también ha sido alguien muy concreto, un diseñador, un artista concretamente ligado a el proyecto vuestro y también a la tierra donde nace todo esto, ¿no, Mauricio? Pues sí, que el servidor aquí pide el favor que un artista pues de la imagen de Alicante pues se ocupe de la portada, y este año pues tengo el placer y el honor pues de la colaboración de María Padilla en Arte Rugir en Rose,
que bueno, ya se puede ver la portada en la fanpage de Luna Llena o en la fanpage de Espacio Libre, esta calavera compuesta por fotos de Alicante. Un guiño un poco, no sé si satánico, si terrorífico a la doble cara de esta ciudad. Pues ahí queda meramente anunciado, porque todo esto se concretará, como decimos, en la agenda del fin de semana y el próximo día 6 en la red de redes a través de su presencia en el Bandcamp correspondiente. Y no nos queda más que evidentemente dar la enhorabuena a Mauricio por este trabajo de recopilación, por esta reunión de bandas, por este catálogo de música interesante a criterio del programa, y que confiamos en que tenga lógicamente su cuarta, quinta, sexta y enésimas ediciones. Que sea un éxito esa fiesta, Mauricio. Pues muchísimas gracias, y yo quiero dar las gracias a todas las bandas que participan en este 2013, porque claro, gracias a ellos al fin y al cabo existe Espacio Libre, y es por ellos también. Por supuesto que sí. Y estaremos atentos ese día 6 a ver, ya sabemos unos cuantos nombres que han ido avanzándose en la red de redes, pero estaremos atentos a ese día 6 para podernos hacer con nuestra copia particular del Club de Amigos del Crimen, de este Espacio Libre, y por supuesto que seguiremos escuchando canciones de ellos en posteriores ediciones. Lástima que siempre tengamos algún compromiso, pero querremos algún día acercarnos por ahí por Alicante. Espero, vosotros sabéis que estáis invitadísimos. Nos consta que así es. Para saludarte en persona y poder disfrutar, porque sabemos que haces las veces de animador cultural de todo tipo, poniendo música, atendiendo a los invitados, estando allí con la fiesta de la gente, y será un placer compartir una noche de buena música contigo, Mauricio. Pues sí, esperemos que muy pronto esté la ocasión. Estupendo, pues que sea un éxito la fiesta, enhorabuena por el recopilatorio, y por supuesto que seguimos en contacto aquí en Radio Clara. Pues muchísimas gracias a vosotros, como antes os he dicho, para dejarnos este pequeño espacio en vuestro gran programa. Siempre un placer. El nuestro, Mauricio. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao. Ayer tuve tu palabra, tu piel y tu voz. Hubiera jurado yo que tenía tu amor. ¿Para qué necesitaría yo ni una pizca de tu amor? ¿Para qué necesitaría yo ni una pizca de tu amor? Gritaba tu nombre hasta debajo del mar, besaba el anzuelo, lo acabé por tragar. ¿Para qué necesitaría yo ni una pizca de tu amor? ¿Para qué necesitaría yo ni una pizca de tu amor? De tu amor. Yo era entonces una niña bonita y rota,
necesitaría yo ni una pizca de tu amor? ¿Para qué necesitaría yo ni una pizca de tu amor? ¿Para qué necesitaría yo ni una pizca de tu amor? De tu amor. Ni una pizca de tu amor, Doctor Divago. Un grupo que va a estar presente en la agenda de este fin de semana, porque el sábado día 7 de diciembre en la Sala Guagua estará presentando las canciones de Imperio, el que es su último disco, editado por Bonavena este mismo año. Se van a hacer acompañar, abrirán para ellos Néstor Mir y La Disolución Doméstica. Y del futuro al pasado estuvimos viendo a la banda No Frost, que se hicieron acompañar de The Crime desde Murcia, tocar este fin de semana presentando aquellos su disco. Bueno, ambos dos tenían disco que presentar, lógicamente. De la banda murciana nos hicieron llegar su música, y de este Last Sunny Day nosotros hemos elegido una de las canciones que más nos gustó al sonar en directo, este One Minute Love, The Crime desde Murcia. One Minute Love, The Crime, desde Murcia. Seguiremos escuchando canciones de los dos discos que nos hicieron llegar esa noche junto a No Frost en la sala La Edad de Oro de la ciudad de Valencia. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Hoy en el Club de Amigos del Crimen, Pelícano.
El gran anticiclón de Pelícano, una canción que ha estado sonando aquí en el Club de Amigos del Crimen, y para que nos cuenten de ella y de las otras tres que van incluidas en este Día de la Victoria, el Día de la Victoria sería lo exacto decir, tenemos hoy a Boro, Pepe, Jaume y Santi, o lo que es lo mismo, Pelícano al completo. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Así da gusto, menos la sección de vientos, está todo hablando aquí al completo, ¿no? Eso se ha quedado en picaña. Menos mal, que eso se te comentó las gominolas. Siempre son los demás los que se comen las gominolas. Sí, ¿no? sí, nosotros no. El año pasado era Santi, ahora... yo no vine la última vez. Por eso. Pelícano, los que teníamos que... Bueno, tenían deuda pendiente con este programa desde que nos hicieron llegar las canciones, pero como todo tiene sus plazos, lógicamente, ha sido cuando nos ha llegado ya el disco físico, cuando hemos creído interesante que estuviesen aquí, además porque han pasado a formar parte de la agenda de este mes, porque han resultado elegidos, clasificados para batirse el cobre junto a otras 5 bandas en ese concurso Vinilo Valencia que alcanza su 5ª edición. Solamente unas cuantas notas para cuanto vaya saliendo la conversación durante, pues eso, la entrevista, la charla que vamos a mantener hoy con Pelícano. Decimos que hemos oído El Gran Anticiclón, que es la canción que abre el Día de la Victoria, un disco escueto, breve, pero contundente. Y donde la banda, creo que, o al menos así hemos leído, intención era, y desde luego la consecuencia bien audible es cuanto acabamos de oír, quiere experimentar nuevos derroteros, quiere meterse en en arena de otro costal, porque quiere darle un giro a su sonido, quiere encontrar, pues no sé, cómo lo dirán ellos, si unas texturas diferentes o cómo nos lo explicarán. Pero, como decimos, son todo únicamente mimbres que vamos por aquí diciendo para ver por dónde va a ir todo. Creo que lo que corresponde es, amigos, que nos contéis dónde, cuándo y cómo se graba todo esto. ¿A quién le corresponde ese honor? Yo mismo. Jaume, venga. Bueno, la maqueta la grabamos en Blackout Music, que queremos saludarle desde aquí porque hemos quedado muy contentos con la experiencia. Nuestra primera grabación fue un poco más casera, digámosle de esa manera, ¿no? En el local de ensayo, aunque también bastante seria. Y después de esto hemos quedado muy contentos con la producción, con la masterización. Ha sido, la verdad es que se han comportado bastante. Conocíamos otros grupos que habían grabado ahí y estábamos muy contentos con el resultado de, era algo que nos gustaba bastante con la calidad que habían alcanzado y dijimos, pues vamos a tiro hecho. Y la verdad es que muy contentos. ¿Quién se involucró en todo esto? Ambos dos personajes que nosotros conocemos de Blackout. Sí, muy ¿verdad? bien dicho lo de personajes. Me ha gustado mucho ese apunte. Sí, contamos con las artes de los dos. Sí. No, pero grandes cracks. Y además también tuvimos la suerte de grabar las baterías y los instrumentos con Alberto, que es el técnico del Guagua, que también es un grandísimo técnico. Y creo que el equipo de los tres ha hecho que suene de esta forma así contundente la maqueta. Comentabas tú, Jaume, que esta maqueta habéis grabado. A nosotros nos gusta siempre preguntar para no herir susceptibilidades cuando la gente habla de discos, maquetas, etcétera, porque hay gente que lleva, como vosotros, en este caso, 2 trabajos editados y aún seguís hablando de maquetas. Imagino que vuestras razones tendréis. Y hay gente que ya con el primer de 4 pistas grabado en el local de ensayo ya lo llama disco y se ofende porque... Y a nosotros nos interesa mucho esto porque durante algún tiempo estuvimos haciendo una entrega de premios criminales y distinguíamos entre maquetas y discos. Y era un galimatías tremendo porque antes sí que estaba claro. Lo que iba en cinta de caseta era una maqueta. Ahora no, y había un disco, pues era un disco. Ahora la cosa está totalmente mezclada. ¿Este que es vuestro primer disco? ¿Es todavía una maqueta? ¿Estáis todavía...? Nosotros lo podemos llamar maqueta, lo podemos llamar EP, lo podemos llamar demo, lo podemos llamar de muchas maneras. Más que disco, nosotros disco lo llamaríamos a un trabajo con más temas, a un LP. Esto, digamos que puede ser un EP en el que todavía estamos buscando nuestros sonidos, son pocos temas. Puedes llamarlo como quieras, al final es que parece que hoy en día si no tiene un código de barras detrás no es un disco, pero nosotros le hemos puesto el mismo empeño, el mismo cariño que si fuese un disco financiado por una productora profesional o más. Lo que pasa es que al ser autoproducido tenemos que pagar nosotros cada canción que vamos incluyendo. Hubiésemos hecho uno de 6, uno de 10 y lo de maqueta la verdad es que un poco sí que también nosotros lo tenemos arrastrando y no lo queremos decir pero lo llevamos con nosotros. Hombre, suena mejor EP, claro, pero evidentemente también con el dinero que tenemos, pues... Sí. De todas maneras, el tema del disco a un grupo como podemos ser nosotros, que, siendo sinceros, tampoco es que seamos muy conocidos y tal, y todo el rollo... Todavía, nunca se sabe, pero yo como consumidor también prefiero escuchar 4 canciones algo más directas, que no... Un grupo del que no conozco mucho, me planten 10 canciones, no sé, lo veo como que se hace un poco más pesado. Me puede apetecer más darle al stop y decir, bueno, pasa otra cosa sigue siendo no una tarjeta de presentación. Claro.
Con lo que pues queda bastante definido exactamente este Día de la Victoria. ¿Debo deducir entonces de cuánto se dice que está por venir ya el disco de Pelícano, o seguís únicamente todavía investigando, haciendo canciones, cerrándolas y haciendo un paquetillo para cuando corresponda? Sí, yo creo que sí, estamos en el camino. Desde que empezamos hasta ahora la verdad que suena un poco tópico, pero que sí que hemos encontrado una evolución y lo que está saliendo ahora, los temas que estamos trabajando en el local están sonando cada vez diferentes, estamos experimentando con... Bueno, dentro de lo que es nuestro estilo así un poco asilvestrado, pues... Nos estamos encontrando un poco. Entonces... Y también las reacciones que estamos viendo durante este último año han sido muy positivas y muy buenas con lo de... El proyecto demo y ahora vinilo. O sea que todo eso también es te anima a seguir, porque claro, estás ahí metido en el local de ensayos y de repente te encuentras que llega el proyecto demo entre 700 bandas, claro, pues está en la semifinal, un empujón que y después viene Vinilo Valencia, que también es un concurso más importante de Valencia, claro, es una motivación. Ahora mismo, vamos, para nosotros es la energía que nos da para seguir. Lo del disco es una ilusión, la verdad, que está ahí, un larga duración, y que esperemos seguir trabajando para... parece como si estuviera hablando un entrenador de fútbol. Claro, hasta que llegue el momento. Larga duración es un LP, ¿no? Sí. Qué guay. O lo era en tiempos. Lo sacaremos en vinilo, ahora que está volviendo, lo sacaremos en vinilo. Eso dicen por ahí los que dejan colgando de vez en cuando sentencias lapidarias en internet, que va a desaparecer totalmente el CD y solamente van a quedar vinilos otra vez. Bueno, eso es mucho hablar. Ya. Eso es mucho hablar. También se pensaba que la cinta de cassette era el peor de los soportes y es de los que ha sobrevivido y se siguen vendiendo. Y que vuelvan, efectivamente. Creo que eran Teletexto. Habían sacado una edición de su disco en cinta de cassette. Con 2 cojones, sí señor. El Teletexto, otra cosa que no evoluciona, no hay forma. Es verdad, ¿eh? Ahí está con sus colores. Sí. Bueno, para ver los resultados. Pero hablemos de Pelícano. Ya que habéis venido, ¿verdad? Sí. Vamos a aprovechar. Hemos nombrado efectivamente esa búsqueda de un sonido Pelícano, imagino que será esa tendencia o esa ilusión o ese motivo de todo grupo, que es que cuando suena una nueva canción que no conoces y la oyes y dices, esto son Pelícano, no sé la canción, pero imagino que es donde se quiere llegar. Y estáis investigando y buscando nuevas cosas, cierto ruidismo, ¿no? Parece que va a invadir más las composiciones de la banda. ¿Ya se debería notar esto en este disco o estáis investigando, añadiendo las composiciones nuevas, etcétera? ¿Cómo está haciendo ese proceso? Debería notarse, pero aún así yo tampoco... El rollo ese de escucho el tema y sé que es tuyo también puede dar un poco pie al aburrimiento, ¿no? El siempre hacer lo mismo. Ajá. Que es una cosa en la que yo no me identifico y creo que nosotros nos identificamos, y creo que es positivo también porque hace que continuamente estés evolucionando, probando cosas nuevas y tal. Entonces, ahora nosotros sí estamos... La maqueta esta, EP o como queramos llamarlo, suena un poco más ruido, un poco más oscuro, no es tan happy, digamos. ¿Pero vais más allá todavía? Sí, yo creo que sí, que vamos a ir evolucionando a unos ritmos un poco más complejos, no sé, hacia la oscuridad. Pero digamos. Sí que podemos decir que estamos contentos con el resultado. Hombre, por supuesto. Aunque sea parte de un proceso, de una evolución o de un camino, las 4 canciones son... Es nuestro mejor disco. Sin duda. De todas maneras, y apuntando un poco lo que dicen mis compañeros, se ve en la maqueta, se ve en el EP, pero se ve el estilo muchísimo más en directo, que es que nosotros te encorsetas un poco en el estudio y no llegas a sonar exactamente como te gustaría, y luego en directo es cuando liberas un poco todo ese espíritu que tienes, ¿no? De hecho, cuando estamos haciendo las mezclas era todo intentando buscar incluso lo más similar al directo. La suciedad del directo, decir, bájale la voz, bájale, y el técnico decía, estáis locos, y nosotros, bájale, y le tirábamos los billetes, bájale, y al final lo bajó, y bueno, cosas así, buscando un poco, pues eso, el rollo de directo. ¿Y qué canción sería la que más adelantada está en este proceso de las del disco que tenemos, del EP de 4 canciones? Yo creo que la última que cierra el EP, 7 Cosacos del Cáucaso, sí que marca un poco el camino por el que estamos ahora tomando. De todas maneras, eso no lleva que abandonemos nuestro lado más melódico, nuestro lado más noventero, pero sí que estamos viendo una cierta... tendiendo hacia ese sonido. Sí, sobre todo más partes instrumentales, de desarrollos. Correcto. Pues si os parece, la escuchamos un poco, 7 Cosacos del Cáucaso, que cierra el disco, y seguimos luego inmediatamente hablando con Pelícano.
Pelícano, hoy invitados en el Club de Amigos del Crimen, el Día de la Victoria, se llama esta maqueta EP de 4 canciones, 7 cosacos del Cáucaso, la canción que acabamos de escuchar, y estamos con ellos lógicamente hablando acerca del contenido, y también queremos no dejar pasar, como siempre hacemos, o como siempre nos gusta acordarnos, del continente, porque desde luego el ejemplar al menos que ha llegado a manos del Club de Amigos del Crimen tiene un arte final exquisito y excelente, y quiero que alguien nos diga exactamente cómo se ha forjado esta carpeta para el disco vuestro. Bueno, antes que nada aclarar que la exquisitez y la excelencia es algo que acompaña siempre a Pelícano. Valga la redundancia, claro. No tiene abuela. Y bueno, ahora ya en serio, nada, el diseño nos lo hizo la diseñadora que nos acompaña en casi toda la cartelería de los conciertos que hemos ido dando, que es Cristina Serrano, que tiene un estudio creativo que es Yo Bien Gracias, por si alguien lo quiere buscar, y nos hizo una maquetación profesional a tope, como evidentemente quede reflejado, además de todo eso junto con las fotografías que nos hizo Rocío Benavent, que tiene un estudio fotográfico que se llama Saltarinas, ahí en Ruzafa, totalmente recomendable. Y bueno, tenemos la gran suerte de tener amistades y allegados creativos y artistas que colaboran con Pelícano, porque evidentemente todo esto es profesional, hay que pagarlo, pero tenemos la suerte de que nos hacen precios especiales. Además, el diseño de la página web, pelicanobanda.com, también es de parte de Cristina Serrano, de Yo Bien Gracias, y también nuestro webmaster es un amigo, que es Rafa, que hemos tirado de todos los amigos que hemos podido para lograr... Al final nos aprovechamos un poco de la gente de buena voluntad. Pero al Guagua están invitados todos. Pagando, claro. Y como diría Rafa de Antiore, lo demás al final lo tuvisteis que hacer vosotros. Sí. No hubo más remedio que ponerse a tocar la batería, el bajo y hacer canciones. Siempre nos gusta saber si a la hora de confeccionar pues en este caso la carpeta, el arte final del disco, ¿ha tenido libertad absoluta el creativo o le habéis dado algún tipo de pinceladas o ha sido una cosa a mitad camino, una cosa de la otra? Le pusimos el CD una semana entera y hasta que no le quedó claro de qué iba el asunto. Nosotros dimos como un poco el rollo que queríamos que tuviera la portada. Ella después empezó a trabajar y nos presentó lo que tenía entre manos. Unas primeras versiones. Y le dijimos, pues nos gusta un poco más tal, un poco más cual. Y así al final llegamos un poco a... Pero claro, es que es complicado muchas veces, cuando entras en el terreno creativo es difícil que la persona sepa exactamente qué es lo que quieres. Entonces, también cuando hablamos de que alguien nos hace el favor de hacernos los diseños y tal, pues también somos conscientes de que hay que delegar y no podemos exigir como si estuviésemos pagando lo que realmente vale ese trabajo. A mí me gusta mucho, me parece una cosa minimalista, elegante, en unos blanco y negros, una foto chulísima también, y creo que para exactamente lo que vosotros comentáis, que se llame esto una especie de maqueta EP, me parece que es una cosa que está perfectamente a la altura y que, pues eso, una sobriedad y una elegancia que habla muy bien de la gente que ha llevado todo esto, que como decimos son Cristina Serrano de Yo Bien Gracias. Correcto. Este disco a nosotros nos ha llegado gentileza de la banda, lógicamente, para que lo podamos compartir con todos los oyentes, pero con todo esto de las autoediciones, de las compañías discográficas, de los sellos que se sacan, a veces nos resulta difícil saber si las tiradas son para que estén al alcance de todo el mundo, si se venden, si la vais a llevar, si únicamente es para uso y consumo de la banda, llevándolo a los sitios donde quiere tocar. Nosotros sabemos que con el disco, vendiendo copias del disco, intentando sacar dinero de las copias físicas del disco, no vamos a sacar dinero. Nosotros lo que queremos y lo que hemos querido siempre ha sido salir y tocar. Entonces, lo que hacemos es permitir que cualquiera se descargue el disco gratuitamente desde nuestra página web, que como he dicho antes es pelicanobanda.com. Un formulario súper sencillo y te descargas el disco y además te descargas los 2 discos automáticamente. Entonces, lo que queremos es acercar el Día de la Victoria a aquel que tenga curiosidad o que tenga ganas de escucharlo y se lo descargue y lo escuche en cualquier punto, totalmente gratuito. Y nosotros ya nos encargaremos de hacer bolos para que quien se ha descargado el disco y le ha gustado, pues venga a vernos. Al fin y al cabo, tampoco te puedes poner una venda en los ojos y pensar que vas a hacer 100 copias y las vas a vender. Porque actualmente, seamos sinceros, ¿quién compra un CD? Yo. Pero porque puedes, yo no puedo, entonces no puedo exigirle a los demás algo que yo tampoco hago. Entonces prefiero primero ponerlo en la red y que quien quiera descargárselo lo descargue y después ya, si la cosa rueda y funciona, plantearse ya el hacer más copias y
y venderlas. Al final también nuestro objetivo un poco es siempre ha sido tocar en directo, que es lo que yo creo que más nos gusta a todos, y entonces el CD es un vehículo a la hora de darnos a conocer. Yo te envío el CD a ti, Javi, tú lo pones, se lo envío a este amigo, se lo envío a tal productora. Al final es la forma, el medio de conseguir esas actuaciones, que es lo que realmente luego te dan a conocer y con lo que nosotros nos gusta hacer. Y que volvemos a lo de antes. Nosotros somos los primeros que, como realmente nos gusta nuestro sonido, es en directo. Entonces, como la gente, yo quiero que lo aprecie, es así. Explicadísimo. Me ha quedado claro. Me gusta. Pues que sepan todos ustedes que yo tengo disco. Vale. Soy uno de esos agraciados. ¿No? Claro. Y que evidentemente... Pero no, me venía a referir porque, aunque sean pocos, siempre hay gente que va detrás. Hay un mercado mínimo, pero existente. Entonces la gente lo echa en falta. Yo, por ejemplo, cuando me... está mal decirlo y voy a echar tierra sobre mi propio tejado, pero yo le hago bastante más caso, me llena más un disco en el que viene como el vuestro, que la gente que me dice, toma este enlace, escúchalo a ver qué te parece. Descárgatelo. Eso me parece también un poco fácil por su parte, ¿no? Efectivamente. Siempre se puede alcanzar un término medio en el que, pues eso, hace una tirada mínima que cuesta, pues a lo mejor un dinero extra al grupo, pero que tan mínima que es, aunque sea para el uso, se va a colocar. Totalmente de acuerdo. Hay que darle importancia tanto al continente como al contenido. Efectivamente. La maquetación, la imagen del grupo es parte de la obra. No solamente es lo que oímos, sino también lo que vemos. Lo que lo envuelve. Los primeros discos que nos comprábamos, pues yo me acuerdo de devorar los libretos, de leerme las letras, de ver las fotos, de tal, y cuando ves que los libretos empiezan a venir solamente con la grapa, pierdes un poco de Efectivamente. Aún así, ilusión. yo también pienso que todo sería más fácil si todo fuera más fácil. Es redundante, pero es así. Si tú para tocar lo único que encuentras son dificultades, claro, al final también no te puedes conformar con grabar y editar y vender. Lo que quieres es la sensación esa de subir a un escenario. Es lo que por lo menos buscamos, creo que nosotros. Claro, para subir a un escenario cada vez es más complicado, cada vez piden más dinero, porque no quería decirlo, pero es así. Entonces, claro, todo se va acumulando, es una montaña cada vez es más grande y afortunados son los que se lo pueden permitir. Y hay que convencer al magnate de turno. Ahí estamos. Y tendremos que hacer un viaje a Abu Dhabi y buscarnos a un... no sé. Para mí eso es la peor cara de todo esto que está pasando. Lejos de la piratería, lejos de las descargas ilegales y tal, para mí lo peor es que los grupos acabamos teniendo que pagar para tocar. Y eso a mí me parece una violación. Por CD, por tocar, por todo. Pero ya es una sala. En Madrid están haciendo pruebas para que la gente toque en la calle. O sea, no puedes ni bajarte a la calle con tu guitarra y tocar. Porque si no tienes un conservatorio no puedes tocar en la calle, pues bien. De todas formas van a cerrar todas las salas de un momento a otro, pues, porque han empezado ya la cuenta atrás. ¿Has oído algo? ¿Has oído algo? He leído hoy en Madrid que cada vez los grupos tienen que ir saltando de sala en sala porque se las van cerrando. Tienen que reubicar sus conciertos. Al final acaban todos tocando en la calle, que es donde dentro de 10 años todos los conciertos serán en polígonos. Eso lo tengo yo clarísimo. Las salas dentro de la ciudad será cosa del pasado, pero inminentemente. Sí, parecemos terroristas los músicos, que nos tienen que desterrar. Es absolutamente ilegal y defenestrable la actividad creativa en esta ciudad. Es algo perseguido, lógicamente, y a los hechos nos remitimos. De hecho, yo comentándolo esto con un empresario de la noche, nos comentaba que realmente licencias para una sala de conciertos en Valencia hace muchísimo tiempo, y hablo de años y posiblemente décadas, que no se dan. No se puede pedir una licencia para hacer una sala de conciertos aunque tenga absolutamente todas y cada una de las especificaciones técnicas que hacen falta, no se dan. Entonces nos encontramos como casos como el Red Shoe famoso, que era un club de alterne y tenía licencia de espectáculos, y gracias a eso podían hacer conciertos, porque se entiende que es espectáculo que una mujer se desnude agarrada a una barra o que toque un grupo de música. Lamentablemente es así. Y gracias a eso pudieron habilitarlo para conciertos. Eso sería triste, pero no les dieron la licencia a los del Red Shoe para que tocaran grupos, sino que ya la tenían y la pudieron reciclar, por así decirlo. En esta ciudad no. Triste y lamentable, cierto es. Pero es así, es decir, hay que, tal y como comentaba Boro, hay que convencer al empresario, hay que decirle, pues estos somos nosotros, tenemos este disco, hay que hacer las cosas fáciles para que, como mínimo, pues se accedan a vuestro producto y consigáis, pues eso, lo que estáis comentando, que es tocar en directo. Ocasión, y nos viene al pelo de ver a Pelícano en directo, va a ser, lo que también ha salido a la conversación, la 5ª edición del concurso Vinilo Valencia, donde 6 bandas han pasado ya a semifinales. A vosotros os toca batiros el cobre con la gente de Eskimos. Difícil noche, ¿eh?
Difícil noche. Difícil noche, sí. Pero bueno, al final, con quién nos tengamos que batir no es lo importante. Lo importante es estar allí, estar en la brega, estar clasificados. Para nosotros es un orgullo. Creemos que es uno de los concursos más importantes que hay en nuestra ciudad ahora mismo. Y el mero hecho de estar, lo que no quiere decir que no vayamos a pelear hasta el final, con el mero hecho de estar estamos muy satisfechos. Sí, hombre, es un premio realmente al trabajo de todo el año. Por ejemplo, este año no hemos tocado muchísimo, menos de lo que esperamos, pero también es verdad que con los concursos, con el proyecto Demo y Vinilo, pues claro, eso ha sido un subidón de, bueno, parece que no lo estamos haciendo mal del todo. Y ahora, pues, para presentarse, llegaremos el día ese y nada, hacer lo mejor posible, y si llegamos a la final, bien, si no, pues un concierto en Guagua es un día un día especial, la verdad. Porque estábamos buscando conciertos y nos estaban saliendo ya para febrero, marzo del año que viene, y de repente vemos que antes de cerrar 2013 ya tenemos un concierto en la sala una de las mejores salas que hay en Valencia, o sea que súper contentos. Ampliamos la información porque ese concurso al que estamos aludiendo, Vinilo Valencia 5.0, arranca este fin de semana, el día 6 concretamente, con Lion y Gypsy Casino. La próxima semifinal será la que juntará en el escenario a la banda que nos visita, Pelícano, junto a Eskimos, y será el 19 de diciembre. Y para la última, ya hay que pasar de año, será el 11 de enero de ya 2014, con Red Buffalo y La Nuca encima del escenario. Siempre cuando tenemos al grupo aquí delante, y seguro que tiene que estar aquí entre vosotros el responsable, nos gusta que nos desmenuce, que nos hable un poco acerca de lo que pretendía comunicar, de lo que era, de lo que la intención de una de las canciones. Nosotros hemos elegido El Cisma. ¿Quién compuso esta canción o quién le puso letra? Normalmente las canciones las componemos entre todos, el tema musical. Luego las letras sí que me encargo yo más directamente de hacerlas. Pero al final yo creo que un poco la tarea de composición es algo global entre nosotros. O sea, uno lleva una idea, un esqueleto, luego va saliendo todo, y el propio tema es el que conduce a la letra. O sea, el propio ambiente o las propias connotaciones que tiene esa canción son las que te conducen a poner una letra de un estilo determinado. Y aprovechando que la banda utiliza el castellano, la lengua de Cervantes, para sus composiciones, interesante es, o por lo menos este que les habla quiere saber exactamente qué pretendía comunicar cuando se creó la letra de El Cisma. Bueno, en esta canción es un poco complicado explicarlo porque va por un lado un poco más poético. Tampoco llevamos las letras a un sitio muy directo, pero sí que hablaría un poco de esa sensación de descrédito que tenemos hoy en día en todos los sentidos, ya no solo de crisis económica, sino un poco en la cuestión más cultural, más poética, y al final un poco hacia lo que nos está conduciendo el mundo hoy en día. Esto hecho música es El Cisma y suena así.
El Cisma, una de las canciones incluidas en el Día de la Victoria, canción que deja bien claro que quien ha hecho este tema no puede ser sino alguien fervientemente admirador de maestros de los sopladores de vidrio de Murano. Amigos, ¿qué mierda es esta? Mierda de la buena. Una noche mala que... Saber lo que se habrían tomado. Bueno, las dos cosas. Ambigua, noche ambigua, digamos. Yo la verdad es que no sé de dónde sale eso de los sopladores de... Tú eres, pues si tú fuiste el que lo dijiste. ¿Yo? No, de eso nada. Después de las 5 cervezas que te tomaste. Bueno, lo que sí nos persiguió durante mucho tiempo... No, eso no lo digo. No, vale, no lo digo. Es que si no crece la leyenda urbana. Pero había una etiqueta ahí que no nos gustaba nada. Fuera. Corramos un estúpido velo. Exactamente. Pelícano, hoy invitados en el Club de Amigos del Crimen. Estamos escuchando las canciones incluidas en esta maqueta EP con 4 canciones que nos deja la miel en los labios, todo se ha dicho, porque se nos queda muy corta, aunque la intención de la banda ha sido precisamente eso, dar una pincelada acerca del sonido en el que están investigando y que se puede ver en directo el próximo día 19 del presente mes de diciembre junto a Eskimos en esa participación por ser los semifinalistas en el concurso Vinilo Valencia 5.0. Más planes a la vista, amigos, ¿qué hay por ahí? Evidentemente tocar, ¿qué es lo que queréis? Estáis buscando fechas para el año que viene, no sé si habéis mantenido alguna, además de esta que estamos dando del concurso Vinilo Valencia. Pues sí, la verdad que tenemos algunas fechas más. Como tú bien dices, nuestra idea ahora es mover el EP allá donde podamos y estamos haciendo planes, pues tenemos varias cosas cerradas. Lo que pasa es que todavía no están concretadas del todo y preferimos reservárnosla para cuando lo tengamos claro, pero sí que podemos avanzar que hay un par de fechas a la vista aquí en Valencia, incluso alguna salida fuera, algún intercambio con alguna banda de fuera. Ajá. Y nada, con muchas ganas de mover el EP. Forma parte todavía dentro de... Bueno, depende qué bandas sí que lo es, pero vamos, le pregunto a Pelícano. ¿El peaje obligado de enviar los discos a depende qué casa discográfica o sus sitios para ver si... o sencillamente estáis trabajando, haciendo canciones, empaquetándolas y que todo siga su curso? Sí, bueno, nosotros empezamos un poco también con esa idea, con ese cliché, como quieras llamarlo, y al final nos hemos dado cuenta que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, que es lo que hacemos, y luego al final a la gente que vemos que sí que le da importancia a los temas, que nos apoya, que nos ha buscado actuaciones, que ha estado con nosotros, esa gente es la que le hacemos llegar las cosas. Lo demás, pues sí, tampoco lo dejamos de lado del todo, pero tampoco digamos que es uno de los objetivos prioritarios. Ya lo que nos ha quedado en el tintero, no sé si ha quedado claro antes o no, si la gente quiere conseguir, evidentemente, para escuchar las canciones y descargarlas, hemos dado unas cuantas pistas en el Bandcamp y la página de Pelícano del... Pelicanobanda.com. Ahí tienen acceso a todas las redes sociales, a todos los sitios donde pueden escuchar, descargar, en Spotify nos pueden encontrar, en iTunes pueden también comprar el disco si quieren, pero como te comentaba antes, nosotros lo hemos puesto al alcance de todo el mundo gratuitamente en nuestra página web. La gente que quiera tener el disco físico, ¿hay ediciones a la venta o únicamente es...? Que nos escriba, que nos busque en pelicanobanda.com, nos escriba y nosotros se lo hacemos llegar o lo intentaremos por lo menos. Es que también somos conscientes de que la gran mayoría de seguidores de la banda lo van a querer oír en sus ordenadores y sus dispositivos portátiles y poco más. No, el disco físico, bueno, si nos lo piden nosotros encantados, pero no lo tenemos planeado. Perfecto, entonces. Hemos hablado planes de futuro acerca de conciertos, pero hay bastantes más cosas alrededor del tema de la música. Vídeos y participaciones. El último, se me ocurre, me viene ahora mismo a la mente. La gente nos preguntaba el otro día o comentábamos acerca de Vetusta Morla, que no habían hecho nada, y se han descolgado con una participación en la música de un videojuego. No creo que sea el caso de Pelícano, pero hay cosas por ahí a la vista. Estamos reinventando Super Mario. Super Mario según Pelícano. Versión teletexto. No, sí que estamos pensando, y de hecho es una idea que hemos estado a punto de realizar este año, pero no ha podido ser. Queremos grabar un directo. Ajá. Y queremos grabar un directo en eléctrico, cañero y potente, pero bien grabado. Porque es algo que las bandas no tienen oportunidad de hacer. Quiero decir que un acústico, más o menos con un volumen más bajo, con más delicadeza, se puede grabar casi con cualquier medio, se puede grabar y puede quedar muy bien y muy bonito. Pero nosotros queremos que la gente pueda vernos, sin conocernos, con toda la caña y la rabia que metemos en directo. Entonces, nuestra idea sería grabar 3-4 temas, a lo mejor los del disco, en un plató tal, pero con
con eléctrico, con caña. Algo que siempre se deja un poquito como de lado, ¿no? Durante un tiempo hubo era prácticamente obligado, como también hemos dicho, sacar el disco en directo, pero aquí es cierto que ahora que hemos hecho la reflexión, la gente se prodiga poco en este tipo de formatos. ¿Por qué tiene que ser más complicado me refiero, lógicamente un acústico, tal y como comentas, es mucho más llevadero y la calidad del sonido son 2 o 3 pistas las que tienen que utilizarse y se puede hacer? ¿Es por esto, por la complicación técnica, por lo que no hace más grabaciones de este tipo la gente? Sí, efectivamente. Es que el grabar un disco bien grabado, una actuación en directo bien grabada en eléctrico, con distorsión, con la batería metiéndole a saco y tal, es muy complicado. Porque se necesitan muchos micrófonos, se necesita un plató o un sitio más o menos acondicionado y con más o menos espacio para que la banda pueda tocar a gusto, y tiene que haber un técnico bueno. Bueno, se tienen que dar muchos factores. Tiene que haber varias cámaras, tiene que estar muy mimado todo. Si no quieres pasarte al playback, que es algo que no sería nuestra intención para nada. Entonces, precisamente por esa complejidad es por lo que no lo hemos podido hacer todavía, pero es uno de nuestros objetivos a medio plazo. Estupendo, pues sería interesante cuando se concrete, ver efectivamente cómo se puede llevar un directo al disco. Pues imagino que en esa tierra de nadie, ¿no? Que es por un lado la intensidad y la fuerza de una actuación en directo, por otro el disco con con el carácter aséptico del estudio, pues el camino en medio, que es grabarlo como estáis comentando. No, lógicamente, al ser complicado, pues también entendemos que la gente no se prodigue en ello, porque evidentemente, como estábamos diciendo, todos son zancadillas a la música en esta ciudad, y esta pues es otra más. ¿Algo más a la vista, compañeros y amigos? Que tenemos que despedir la entrevista, lamentablemente. Estaríamos hablando hasta el día del juicio final, como siempre decimos, pero hay que concretar y hasta el día de la victoria, exacto. Decir todo aquello que veníais con ganas de comentar y no hemos preguntado. De momento, pues eso, con muchas ganas de mover el EP. Agradecerte, pues como siempre, que nos tengas en cuenta, y siempre lo pasamos bien cuando venimos aquí a hablar contigo. Siempre te vemos en nuestro concierto, que eso es una cosa también que nos pone muy contentos. Es fácil reconocerte, además. Y por lo demás, eso, seguir trabajando y tocar todo lo que podamos. Y animar a la gente que venga a vernos el 19, y que merece la pena, porque llevamos mucho tiempo sin tocar en este formato y va a merecer la pena. Desde luego que sí, porque ya había ganas, porque creo que es bastante antes del verano, ¿no? La última vez que tocabais en Valencia, al menos. En mayo tocamos la última vez, en la 3, ese fue el último concierto. Sí, luego tuvimos algunos acústicos en Biplaza. Formato acústico sí que hemos rodado bastante, pero ahora ya nos queremos centrar un poco en lo que realmente nos formato decibélico, con intensidad, pues una oportunidad excelente. Este próximo jueves, día 19 del presente mes de diciembre, Pelícano junto a Eskimos, una de las 3 semifinales que harán que el concurso Vinilo Valencia pues llegue a su fin, lógicamente, que es dándole la victoria a un grupo que luego grabará una serie de alicientes de este concierto, grabación de un disco y una serie de extras que, tal y como vaya avanzando el concurso, iremos aquí desvelando. Pero desde luego los conciertos van a ser en salas como Guagua, en este caso, y es una oportunidad de ver, como decimos, de ver a Pelícano en todo su esplendor decibélico, como corresponde. Nos toca despedir viendo 4 canciones, no las hemos zampado todas. Con Aldea. ¿Qué nos explica un poquito acerca de Aldea? Una canción larga de casi de 5 minutos y pico. ¿Pertenece a ese tipo de desarrollos que estáis también investigando? Sí, exacto. Fue una canción, pues eso, surgida de... Cogemos el delay y hacemos una parte extensa de guitarra, de bajo, batería, con el teclado atmosférico, y a partir de ahí se vaya desarrollando la canción. Un estribillo que a mí me gusta, es bastante pegadizo, la letra, y nada, es una canción que... No acaba de a lo mejor demostrar todo lo que va a venir, pero sí que en este momento sí que es lo que queremos, que es mucha guitarra, mucha distorsión, el teclado muy presente y una base rítmica muy contundente. Y de las 4 canciones es la que más tiempo llevaba con nosotros. Exacto, sí. ¿Aldea es un tema clásico del repertorio? Sí, es de los primeros temas, realmente. Se quedó a esto de estar en el primer disco. No sé si hemos comentado o si lo hemos hecho de forma explícita. Hoy están los 4 pelícanos aquí, pero hay más gente que os acompaña en el escenario. Para el Huawei imagino que tiraréis de la sección completa, ¿o no? No, la verdad que para eléctrico no solemos contar con ellos. Nos los guardamos en la recámara. O sea, que son más de labor de estudio. Sí, nos lo guardamos más en la recámara para los acústicos. Creemos que le dan otras texturas y contribuyen un poco más a ese sonido. Se aprecia más también. Sí. Se valora más, sí. Enriquece bastante, pero en directo lo que queremos es crudeza y aspereza. Aprovechamos y les mandamos un saludo a nuestros flamingos queridos flamencos. Por
supuesto que sí. Ahí es donde yo quería llegar. El Día de la Victoria, Pelícano, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Por supuesto que les recomendamos que se acerquen a la banda a través de las facilidades que han puesto en la red de redes, y también les recomiendo que se hagan con la quinta obra maestra, porque si son 4 las que están dentro del disco, la que lo envuelve todo es la quinta obra maestra por parte de Pelícano, con la aportación de la... aquí no viene, tío. ¿O sí? Cristina Serrano. Ah, sí, efectivamente, Cristina Serrano. No sé, iba por ahí. Digamos, graba una quinta canción y no lo sabemos, pero... Aldea, Pelícano, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ti. El Día de la Victoria, seguimos escuchando y enseguida con más secciones aquí en el Club de Amigos del Crimen.
Pelícano sonando en el Club de Amigos del Crimen. Seguimos con más cosas. Nos han dejado aquí su disco El Día de la Victoria, un disco que ha sonado entero durante la conversación que con ellos hemos mantenido y al que una banda a la que se pueden acercar acerca de las pistas que han dado de sus temas colgados en la red de redes, y este que les habla les recomienda que se pongan en contacto con ellos para conseguir el disco físico, porque desde luego vale la pena para aquellos románticos que aún les gusta tener los discos, como decimos, en formato físico en la estantería correspondiente. Seguimos con más cosas. Danny Mellow sonando en el Club de Amigos del Crimen. El tema que abre su disco Astronautas, incluido en el alucinante viaje galáctico de los hermanos Dagobenko. Danny Mellow. Estrellas con mis
No Frost sonando en el Club de Amigos del Crimen. Nuevo disco ya en circulación. Se presentó oficialmente el pasado fin de semana, Donde el cielo se rompe. Lo hicieron junto a The Crime desde Murcia, en un concierto conjunto que dieron en la Edad de Oro, en la ciudad de Valencia. Fraxton es la canción que acabamos de oír y es el instrumental que lo cierra. Y justo es que si hemos oído a una de las bandas de la semifinal en la que participa Pelícano, escuchemos a la que les acompañará en directo. Esto es El Dreamer de Eskimos.
Habrá que esperar hasta el jueves día 19 de diciembre para verlos en directo. Pelícano junto a Eskimos en una de las 3 semifinales del concurso Vinilo Valencia 5.0, la que pertenece a este fin de semana, el día 6 del presente mes de diciembre. Lion junto a Gypsy Casino a partir de las 22:30, Sala Guagua, entrada de 3 euros, 6 de diciembre del presente 2013. Volvemos otra vez a la agenda del fin de semana. Sokolov junto a Gilbertástico estarán en la Sala Matís este viernes día 6 de diciembre. Tú la debes consolar. Consolar. Yo quería a tu papá y también a tu mamá, pero ellos ya no están. Cállate, niña, no llores más. Viernes, día 6 de diciembre, en directo, Gilbertástico junto a Sokolov en la Sala Matís de la ciudad de Valencia, 22:30, la hora de convocatoria. Bien cerca de este sitio. Seguimos dando conciertos importantes, conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen. El Lial van a estar tocando en la Sala Deluxe Pop Club, también en la zona del Cedro, para darle ese empujón que hace falta para animar a la gente a que participe en lo que es la edición, la grabación, la puesta en circulación del que será su próximo trabajo, para el que solicitan la aportación mínima de ese tipo de financiación que está proliferando, que se llama de multitud de maneras. Berkami es uno de los portales, micromecenazgo, y que se resume en participar en la aportación económica, con una aportación económica a la grabación de un disco, o de cualquiera que sea el proyecto, antes de que salga, obteniendo a cambio una serie de recompensas. De forma que si quieren participar en el proyecto de Elial, hay ya un proyecto de financiación en este sentido, basta que busquen en la red de redes y sabrán cómo acceder a esta forma de participar en la creación artística de la banda Elial que está sonando de fondo. Precisamente de esto hablaremos mañana con invitados aquí en el Club de Amigos del Crimen. Nos tienen que contar acerca de dos formas específicas de utilizar esta financiación. La banda Copo, que también se une a esta forma tan particular de conseguir fondos para grabar su próximo disco. Incluso un festival, que es el que se va a celebrar en Castellón, donde se pretende hacer una muestra, una puesta en común de todas las bandas, o de muchas de las bandas que tienen algo que decir en Castellón. Y para la que también han apostado por esta forma de conseguir dinero.
sempre plou en el meu cap. Jo que mai us vaig fer res, jo que passava per ací. Gris, tot et sembla quasi gris, el present és el passat, i tot ho heu fet en 4 dies. Plou, i sempre plou sobre banyat. Así que mañana hablaremos con Copo, que nos tienen que explicar su particular forma de financiar el que va a ser su próximo disco a través de estos micromecenazgos, y también hablaremos con los responsables del Festival, un festival que se va a celebrar en la ciudad de Castellón y que tiene una serie de conciertos promocionales de los que mañana también nos darán cuenta, porque uno de ellos se va a celebrar este sábado, es el tercero. Se celebraron el sábado 23 de noviembre, el 30, y el próximo va a ser, próximo y último, el sábado día 7, antes de la celebración propiamente dicha de lo que es el Festival. Un festival que, como decimos, se va a poder celebrar por supuesto por la aportación de quienes lo han llevado adelante, porque tanto si se conseguía la cantidad requerida como si no, el festival se hacía, pero que han ayudado lógicamente a que pues llegue a buen puerto esta intención de mostrar una buena cantidad de bandas castellonenses en un festival reunidas, pues ha sido gracias a las aportaciones de la gente que ha participado de este micromecenazgo. Sábado día 7 de diciembre, Plaza Hernán Cortés, los que suenan de fondo, Tan Stupids, junto a Miss Black Emotion, Dry River y el combo Mondo Rhythmic. I sempre plou sobre banyat, però avui ja n'estic fart. Repartirem la pluja i sol i trencarem les normes. Plou i sempre plou sobre banyat, però avui ja n'estic fart. Repartirem la pluja i sol i trencarem les normes que ens han fet uns pocs i ara plou. I sempre plou en el meu cap, jo que mai us vaig fer res, jo que passava per ací. Plou, i sempre plou sobre banyat, però avui ja n'estic fart. Repartirem la pluja i sol i trencarem les normes. Plou, i sempre plou sobre banyat, però avui ja n'estic fart. Repartirem la pluja i sol i trencarem les normes. Plou, sempre plou en el meu cap, jo que mai us vaig fer res. Sou el cap de tanta gent que ja no aguanta més. Sempre plou en el meu cap, jo que mai us vaig fer res. Sou el cap de tanta gent que ja no aguanta més. Sempre plou, sempre plou, i sempre plou en el meu cap. Sempre plou. Tan Stupids, formando parte de la agenda de este fin de semana en lo que a conciertos en la localidad de Castellón se refiere, y mañana nos lo contarán por teléfono los responsables de ese festival que se va a celebrar todavía el próximo día 21 del ya presente mes de diciembre de 2013. Y mañana, para que no quede sin decir, también contaremos con la presencia de Juan Limusín, que en su apartado de fotógrafo nos tiene que hablar acerca de la exposición que va a celebrarse con el título de The Music Photo Album Club, una especie de muestra fotográfica con una muy determinada intención, que no queremos adelantar porque lo dejaremos para que él nos lo explique. Mañana estará aquí, jueves, día 5 de diciembre, en el Club de Amigos del Crimen. La exposición todavía se tiene que inaugurar el próximo día 12 del presente mes de diciembre en la Sala Rusafa a partir de las 20 horas, pero adelantamos hasta mañana para que nos cuente acerca de lo que vamos a podernos encontrar en este The Music Photo Album Club, esta exposición de Juan Limusín, fotógrafo. Y ahora sí, ya, despidiendo el Club de Amigos del Crimen, como no, Petit Mal. Pues despedimos, como decimos así, la edición de hoy, miércoles, día 4 de diciembre de 2013 del Club de Amigos del Crimen, para quienes nos escuchan en directo, lógicamente.
Hemos contado con la presencia telefónica de un compañero de esta santa casa, de concretamente Mauricio Farzi, que hace el programa Luna Llena justo antes de la edición del miércoles del Club de Amigos del Crimen, miércoles de 8 a 9 de la noche, claro. Hemos contado con la presencia de la banda Pelícano, que nos han traído su último disco. Con ellos hemos hablado también de su participación en una de las semifinales del concurso Vinilo Valencia 5.0. Y también todo se ha dicho, nos hemos zampado entero ese Día de la Victoria, el Día de la Victoria, el que es su último disco, su último EP, su última maqueta. Hacía tiempo ya estaba sonando aquí en el Club de Amigos del Crimen. Mañana seguiremos abundando en ello, pero hay un buen montón de oportunidades de ver música en directo en este fin de semana largo que se nos viene encima. Consuman cultura, consuman música en directo. Si así hacen, es muy posible que nos encuentren en las barras de los bares. Hasta entonces.